Seminario Diocesano Santa María de Guadalupe, Arquidiócesis de Tuxtla. 50 años formando sacerdotes. La formación sacerdotal en el Seminario de Tuxtla. La vocación al sacerdocio es un misterio para la comprensión humana y pertenece a la lógica de la fe en el Dios de Jesucristo. Más que una iniciativa humana, es primeramente un proyecto de Dios, una llamada de lo alto. Los candidatos son personas normales que viven en familia. De repente, escuchan la voz de Dios y de su conciencia, apoyados con algunas señales que interpretan como signos de Dios. Junto con el apoyo de algún padre espiritual que le ayude a discernir, el joven notifica a sus padres y familias su deseo de convertirse en sacerdote y entrar al seminario. Comúnmente, los papás se sorprenden por tal decisión. La primera reacción de ellos resulta ser un no. Esto se debe a razones de perpetuar la herencia, asegurar nietos o sueños profesionales de los padres del candidato, pero el no inicial termina casi siempre en un sí, tarde o temprano. Una vez que el joven hace la libre determinación de convertirse en sacerdote, es la hora de buscar la formación sacerdotal, pues no basta la buena intención, sino que debe pasar por el delicado proceso de formación que la Iglesia ofrece para sus futuros ministros. Mediante un proceso vocacional que tiene carácter de clarificación de los deseos del muchacho, el candidato finalmente entra al seminario. Este momento puede ser para el seminario menor si solo ha terminado la secundaria, o al seminario mayor si ya ha terminado su educación media superior. Este es un momento emotivo, pues es la primera ocasión en que el candidato se sumerge a esta institución oficial de la Iglesia, en la que pasará los próximos 9 años de su vida, tiempo que transcurre para que pueda pedir su ordenación como diácono, el primer grado del sacerdocio católico. Aquí es recibido por el sacerdote formador que acompaña la formación del futuro sacerdote. Durante la formación en el seminario, los padres formadores ofrecen al seminarista, según las directrices de la Iglesia, 4 dimensiones de formación durante todas las etapas del proceso al sacerdocio. Estas dimensiones son la competencia espiritual, humana, intelectual y pastoral. La base de toda formación al sacerdocio es la formación espiritual, en la que aprende a relacionarse con el misterio trinitario de Dios. Esta es la mística y la esencia de la formación sacerdotal. Es la delicada tarea de asomarse a ver de cerca el misterio de Dios, un misterio de amor que se da al hombre, que brota libremente en Jesucristo por el Espíritu Santo. Esta dimensión se desarrolla en el espíritu de oración, en la práctica de los sacramentos, en la lectura orante de la palabra de Dios y las prácticas devocionales de la Iglesia, como, por ejemplo, el rezo del Santo Rosario. El segundo pilar de la formación es la dimensión humana de la persona del seminarista. En esta dimensión aprende a integrar su personalidad desde Cristo. Es la tarea difícil de conocerse, aceptarse y amarse uno mismo. Es la base de la propia personalidad madura que se convertirá después en paternidad sacerdotal. En esta dimensión, los seminaristas aprenden a sanarse un niño interior, a curar, amar y promover su propia historia familiar y personal. Madurar su personalidad por medio del trabajo físico, la práctica del deporte, la convivencia con sus compañeros en la cotidianidad, el cultivo de amistades maduras y profundas, de toda forma de relación interpersonal dentro y fuera del seminario. El tercer pilar de la formación sacerdotal es la dimensión intelectual académica, en la que el seminarista aprende a reconocer la sabiduría del buen pastor. Las exigencias intelectuales del seminario son las exigencias pastorales de la Iglesia y de la sana doctrina que cargará en sus hombros el sacerdote, como garante de la verdad de Jesucristo. En la etapa propedéutica, el seminarista recibe formación académica relacionada a la iniciación cristiana, pero el núcleo de la formación intelectual de seminarista está en el estudio de la teología, que supone la comprensión racional de toda realidad a través de la filosofía. El seminario de Tuxtla ofrece los estudios teológicos durante 4 años, precedidos por 3 años del estudio de la filosofía. En la primera, el seminarista asume la búsqueda de la verdad de Dios, del hombre y la creación entera, a través de lo que Dios ha revelado en sí mismo. En la segunda, asume la búsqueda de la verdad del hombre, el mundo y Dios, a través de lo que la razón puede comprender por medio del raciocinio. La teología se estudia con la Biblia en la mano, la tradición de la Iglesia a través de los santos padres, el magisterio de la Iglesia por medio de los papas y de los avances de la comprensión de la fe, siguiendo la teología de nuestro tiempo. La filosofía se estudia con la lógica, la regla de la razón, el pensamiento analítico crítico. En base a la filosofía de perenne validez,
sobre todo la tradición aristotélico-tomista, en diálogo con todo el entramado de teorías y propuestas filosóficas de la modernidad y de la posmodernidad en relación al hombre, al mundo y Dios. La cuarta dimensión de la formación corresponde a la cuestión pastoral. En ella el seminarista aprende a asumir y hacer la misión de Cristo, ser instrumento de salvación de Dios para sus hermanos. Esta formación, si bien supone estudio, está basada sobre todo en la práctica. En efecto, cada fin de semana, durante al menos 7 años, el seminarista va a las comunidades parroquiales para compartir su fe como catequista, como coordinador de diversos grupos de la iglesia, como acompañante de los sacerdotes, etc. Esta formación se basa en las 3 formas que Jesucristo asumió su misión en la tierra: el oficio de enseñar o predicar, el oficio de santificar al pueblo de Dios y el oficio de guiar a la comunidad, el pastoreo de los feligreses. Estos 3 oficios son conocidos comúnmente como pastoral profética, pastoral litúrgica y pastoral social. Son los oficios de todo quehacer del sacerdote y son las que el seminarista debe aprender durante su largo proceso. Ahora bien, la formación básica al sacerdocio consta de 3 etapas: propedéutico, discipular o filosofado, configuración o teologado. La Arquidiócesis de Tuxtla, como casi todos los seminarios del país, agrega una etapa más, la del año de servicio pastoral. Durante la etapa propedéutica, el seminarista recibe una introducción general de todo el proceso formativo y se instruye en las 4 dimensiones de la formación. En esta etapa propedéutica, por un año, bajo el acompañamiento de 2 sacerdotes, el nuevo seminarista se enfrenta por primera vez en la delicada y difícil tarea de vivir en comunidad. Estaba acostumbrado a vivir en un hogar, con sus padres y hermanos de sangre. Ahora debe hacer nuevos hermanos y amistades con sus desconocidos compañeros, bajo una sana afectividad, junto con la aceptación por la fe y compasión cristiana en su nueva familia del seminario, encaminada hacia un objetivo común, el sacerdocio. El nuevo seminarista tiene el reto de hacer de este seminario propedéutico su nuevo hogar y aceptar a los más antipáticos como hermanos de comunidad y vivir en diálogo y compasión con ellos, hermanos hacia un mismo camino. Al inicio del segundo semestre, en el propedéutico, el seminarista recibe del arzobispo la sotana. Es la sotana negra signo de su renuncia al mundo, la banda azul signo de su confianza y piedad en la Virgen María, Madre de Dios, la cota blanca signo de su compromiso del culto divino para las celebraciones sagradas. Junto a este evento, el seminarista recibe también su manual de formación, libro en el que se encuentran escritas las líneas, criterios y procesos del proyecto formativo del seminario diocesano. Al final del propedéutico, el seminarista pasa a la etapa discipular o filosofado. El objetivo principal es adquirir la madurez cristiana del aspirante al sacerdocio. Aquí tiene que pasar 3 años formándose en las 4 dimensiones de la formación. Son las mismas que conoció en el propedéutico, pero con una exigencia del nivel que avanza su formación. En la etapa discipular, el seminarista se sumerge a fondo en la herencia sapiencial de la Iglesia y del pensamiento clásico en el estudio de la filosofía, según sus enfoques de hombre, mundo y Dios, a la luz natural de la razón. Normalmente, el estudio de la filosofía es la parte áspera de todas las etapas de formación. La razón de ser de la formación filosófica es adquirir la competencia de amar la verdad, de desarrollar la actitud y habilidad de realizar un diálogo evangelizador para el hombre contemporáneo, que se caracteriza por el sinsentido, secularismo, ateísmo práctico y el relativismo, entre otros retos de nuestro mundo actual. La filosofía ayuda al aspirante a no ser un futuro sacerdote voluntarista, sino dotado de la ciencia adecuada para comprender al hombre de su tiempo y presentar en lenguaje de hoy la buena nueva de Jesucristo, cuya palabra es la salvación eterna de la humanidad. Al término de estos 3 años, formación del seminarista en la Arquidiócesis de Tuxtla, se gradúa como licenciado en filosofía, luego de estudiar un plan de estudios en 9 cuatrimestres, en el que aprende la filosofía aprobada por la Conferencia Episcopal Mexicana, más lo que se añade para estar avalada por la Secretaría de Educación Pública, como plan y programa de estudio oficial bajo la normativa del Estado de Chiapas y del Registro de Profesiones a nivel federal. Al término de esta etapa discipular, el seminarista es enviado a un año de experiencia pastoral, es decir, luego de 4 años de formación, el joven va a la realidad parroquial o formativa para servir a los hermanos,
compartiendo la fe y su convicción cristiana como futuro sacerdote. Este año está caracterizado por el servicio. Aquí el seminarista descansa de las aulas y se dedica totalmente a acompañar a las comunidades católicas en las parroquias o apoya en las casas de formación. Luego del año de servicio, el seminarista ingresa a la etapa configuradora o teologado que dura 4 años. En este periodo, el futuro sacerdote asume la delicada tarea de la autoformación, de asumir los rasgos de Jesús buen pastor que da la vida por sus ovejas. Aquí trata de hacer realidad con más radicalidad aquella expresión evangélica. Los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. En esta etapa, frente a todo distractor mundano, el seminarista se sumerge en el misterio de Dios a través de la meditación de la palabra de amor que Dios ha revelado a los hombres, misma que se encuentra en la Biblia. Junto a esto se agrega la vida de oración, sacramentos y todo acto de piedad que favorezca una vida devota. Pero esta etapa se equilibra con todas las dimensiones de la formación. La dimensión humana apoya la madurez definitiva de la personalidad del próximo sacerdote, en niveles superiores que el seminario es capaz de ofrecer. La dimensión intelectual ofrece el estudio de la exégesis bíblica, el dogma, la moral, la pastoral, el derecho canónico y los componentes académicos que la Iglesia exige para esta etapa. Ahora bien, el seminarista teólogo durante el segundo año puede pedir en una carta escrita a puño y letra la admisión a las órdenes sagradas, petición que se dirige al obispo y que pasa por manos de sus formadores, quienes se encargan de examinar en oración y discernimiento la idoneidad y la recta intención del seminarista acerca del sacerdocio. La idoneidad es la capacidad espiritual, psicológica y física del seminarista de asumir, llegado el momento, el ministerio sacerdotal durante toda su vida. La recta intención verifica, mediante el comportamiento y compromiso, la real convicción del seminarista de querer asumir, libre y perpetuamente, el sacramento del orden sagrado, como el llamado de Dios y respuesta donativa del elegido, sin condicionamientos ni dudas reales de dicho estado de vida. Si el discernimiento del equipo formador es favorable, le comunican al obispo por escrito para fijar fecha de la ceremonia de dicha admisión. Esta admisión es competencia exclusiva del obispo. Cuando hayan pasado 6 meses de dicha admisión, el seminarista puede pedir el ministerio menor del lectorado, siguiendo el mismo proceso: carta al obispo, discernimiento del equipo formador y comunicación escrita al obispo. El lectorado es un ministerio que consiste en recibir en una celebración el libro de la Sagrada Escritura y se le autoriza leer, interpretar, predicar y vivir la palabra de Dios en y para la comunidad. Después de 6 meses, el ministro lector puede pedir el ministerio de acolitado. Este ministerio consiste en recibir la facultad de asistir al sacerdote en el servicio del altar, en las celebraciones eucarísticas y repartir la Sagrada Comunión a sus hermanos. Luego de 6 meses de ser ministro acólito, el seminarista puede pedir el ministerio ordenado del diaconado, el primer grado del sacerdocio. Además de seguir el proceso, como en los ministerios menores, aquí supone un juicio emitido por el Consejo de Órdenes, un grupo de sacerdotes no formadores, constituido personalmente por el obispo. La ordenación diaconal presupone también la emisión pública del juramento de fidelidad al credo, la doctrina y al magisterio de la Iglesia. También deben emitir públicamente la promesa del celibato sacerdotal. Esto significa no contraer nupcias durante toda su vida por amor al reino de los cielos. La ordenación diaconal es un momento en que el seminario entrega el fruto de su trabajo formativo a la iglesia representada en el obispo. También es el final de la formación básica que ofrece el seminario. 6 meses después, el diácono puede pedir la ordenación presbiteral, que nuevamente pasa a juicio del equipo formador como del Consejo de Órdenes. Ahora bien, el sacerdocio católico imprime carácter, es decir, será perpetua y para siempre. No es un voluntariado o ministerio temporal, sino que implica toda la persona en su ser y en su quehacer. En el acto de ordenación hay una transformación profunda de la persona. La imposición de las manos del obispo y la consagración de las manos del candidato con el santo crisma imprimen en el elegido una identificación de su pobre persona con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote.
Una vez que el seminarista es ordenado diácono y presbítero, el obispo lo envía a una misión concreta en un territorio de la arquidiócesis, en las variadas formas que un sacerdote puede servir, sea como párroco, vicario, formador del seminario o las variadas funciones derivadas por el orden sagrado, que será un estilo de vida donante para el servicio de sus hermanos. El sacerdocio termina hasta la muerte natural, en espera de su recompensa como servidor del Señor, pues Jesucristo nos ha dicho: a ustedes que han dejado casa, padre, madre, hermanos, hijos, tierras por mí y por el Evangelio, recibirán el 100 por uno, junto con persecuciones y, en la otra vida, la vida eterna.